Hola Talendan, buenas tardes. Hoy seguimos conectando a nuestro ecosistema, a los pioneros de la tecnología y de la innovación en Jalisco. Hoy tengo el gusto de poder presentar a una empresa cuyo nombre parece el nombre de una nave espacial, pero vamos a conocer UNEXU. Está con nosotros Edgar González, director general, y tenemos a Ricardo Buenrostro, consultor senior de la empresa. Muchas gracias por aceptar este espacio. Desde Canieti creemos que el estarnos presentando en lo que somos dentro del ecosistema de tecnología es un punto clave para que nosotros catapultemos lo que está pasando en el ecosistema de Jalisco, y si estamos pensando en atrapar todas las oportunidades que se nos presentan en el contexto global del nearshoring, de la transformación digital, de la digitalización, debemos de saber qué tenemos en casa a unos pasos. Nuestro ecosistema es muy rico y a veces no terminamos por conocerlo. Así es de que empecemos por conocer UNEXU. Y empiezo con la pregunta primera. Lo dije, cuando lo escuché, dije, parece un nombre de una nave espacial, pero lo que pocos conocen es que están resolviendo problemas reales. Correcto. Platíquenos, UNEXU, ¿qué es lo que nos está ayudando a resolver? Mira, UNEXU realmente es una plataforma que de hecho surge. UNEXU viene de unir empresas con talento. Al final sí es una nave espacial, te voy a decir por qué. Porque finalmente transporta consultores especialistas donde están las necesidades de los clientes. Finalmente es una forma de conectar talento especializado para necesidades especializadas. Finalmente detectamos un área de oportunidad donde muchas veces compañías tenían necesidades muy puntuales, pero no sabían a quién acudir. Y aunque existen grandes firmas donde hay especialistas, la realidad es de que muchas veces es difícil tener acceso, y en ocasiones los consultores son consultores que no tienen horas de vuelo que permiten asegurar el éxito de nuestros clientes. Muy bien. ¿Y cuál es el tipo de perfil o qué tipo de talento específico manejan? Mira, te voy a platicar un poco de algunos de los especialistas. Por ejemplo, Ricardo, él es un especialista que su rol en UNEXU es marketing disruptivo. Entonces decidí invitarlo a él porque de hecho él está muy asociado a los temas de innovación, sobre todo desde el punto de vista creativo, de marketing y comercial. UNEXU tiene perfiles de especialización desde el punto de vista de automatización, propiedad industrial, área legal, marketing, imagen, diseño y diferentes ramas que vamos detectando como áreas de oportunidad en los negocios. Hoy en día atendemos clientes de diferentes sectores, no solamente el sector tecnológico, pero el sector tecnológico ha sido un nicho muy interesante porque de hecho el background del cual yo particularmente vengo es el background de tecnología. Yo nací, digamos, mi carrera profesional la inicié en Siemens, que luego fue Continental, pero en algún momento de mi carrera profesional decidí moverme hacia lo que yo le digo el lado oscuro, que es la parte comercial, ¿no? Y entonces encontré una forma interesante de cómo conectar talento especializado desde el punto de vista tecnológico hacia otro frente, que es la parte comercial, y de ahí de la mano del marketing. Entonces tenemos talento que de alguna manera suman a que el objetivo principal de nuestro cliente sea tema comercial, sea tema tecnológico, tema de posicionamiento, se lleve a cabo. Ahorita que te escuchaba, hace aproximadamente como unos 7 o 8 años había una necesidad o un boom de digitalizar, transformar e integrar la inteligencia artificial en los procesos de la industria. Yo estoy en la industria de manufactura y mi historia fue precisamente que a veces no conocemos las horas de vuelo de a quien vamos a contratar y nos hicimos de un científico de datos. Okay. El problema no fue del científico de datos, el problema es que la organización no estaba lista. No sabíamos cómo manejar las necesidades, no sabíamos qué pedirles y no fue una historia muy exitosa donde aprendimos mucho. Qué importante es que a través de personas que se dedican a entender la necesidad del cliente y conectar al talento correcto, nos ayuden a no desperdiciar ese tiempo y a no generar frustraciones. Yo creo que fue una frustración se debe de recordar la persona que nos ayudó en ese tiempo, pero lo fue más para nosotros. Entonces, a veces creemos
que entendemos lo que necesitamos o que podemos decir, un título nos sugiere, ya voy a tener al talento correcto, y con esto que ustedes nos comparten, pues es importante saber que hay alguien que nos puede ayudar a que esta historia no se repita, o muchas historias que pudieran estar sucediendo. Yo creo que lo que comentas es súper válido y muy real. Uno de los problemas principales que enfrentan las empresas, la que sea, es construir puentes, ¿no? Porque al final somos personas las que constituimos a las empresas con personalidades muy distintas. Normalmente al ingeniero le cuesta mucho comunicarse con el licenciado, y el licenciado finalmente es el que muchas veces se comunica con el mercado, ¿no? Y tenemos grandes mentes, ¿no? Grandes talentos que pueden generar grandes tecnologías, pero no saben cómo aplicarlas al mundo real. El talento de Steve Jobs no era programar, él no era el programador, era entender el mercado, ¿no? Por eso alguna vez en una película de Jobs, ¿no?, platicaba, ¿y tú qué posición juegas en la orquesta, no? Entonces yo soy el maestro de la orquesta, ¿no? Él decía, y tú al programador, tú eres el primer violín, y eres el mejor, y te sientas ahí, y fulanito es el mejor en cada instrumento. Pero al final él dirigía la orquesta, le decía, ¿qué instrumento tocas tú? Yo no toco un instrumento, yo toco la orquesta. Construir puentes es lo más importante. Hoy es increíble saber las tecnologías con las que contamos y el poco uso que tienen dentro de las empresas reales, en el mundo real. Yo le platicaba a Diana, y por eso estoy en este tema, no importa qué industria, yo trabajé primero en la industria farmacéutica hace unos años, y creamos cosas disruptivas. Los primeros, estaba yo en la industria oftálmica, los primeros, vamos a decir, diagramas donde te podíamos de construir un ojo en un iPad, en una notebook de ese entonces, ¿no? Y le estoy hablando de hace ya muchos años, me voy a mostrar la edad, pero bueno, el tema era que el médico necesitaba un elemento para poderle explicar al paciente su padecimiento, y no pasaba de la maqueta de un ojo de plástico que le había dejado al laboratorio. Nosotros fuimos los primeros que digitalizamos el ojo y lo podía descomponer en capas, y entonces nos podía explicar dónde estaba su problema, ¿no? Entonces para él se volvió un tema muy útil y práctico aplicando la tecnología. Hoy yo tengo una empresa de retail, yo me dedico a consultar a desarrolladores cómo desarrollar plazas comerciales y cómo crecer a las marcas. Trabajamos con 300 marcas, desde un Starbucks hasta un Little Caesars Pizza. Y te doy otro ejemplo de las tecnologías que existen desde los 70s, y es increíble que hoy no las platiquemos. Si tú tienes una marca, y voy a decir otra, helados Dolphin, y pones una tienda y compras la franquicia y la operas, y yo llego y te visito hoy y te digo, perfecto, ¿y cómo te está yendo las ventas? Oye, ¿y de dónde vienen tus clientes? ¿Sabes de dónde vienen? ¿Y cuáles son los horarios en los que te visitan principalmente? ¿Y cuál es el ticket promedio? ¿Y vienen de su casa o vienen de la oficina? ¿Y vienen de... No me lo sabes decir. Y le digo, ¿sabías que en los 70s Subway y muchas de estas cadenas pequeñas tenían un mapa literal de la guía Rocky, en donde le pedían a la gente que pusiera con un alfiler la ubicación de donde estaba visitando la tienda, y tú llegabas a la tienda y te daban un alfiler, y tú ponías tu alfiler, y de repente volteabas y veías la distribución de alfileres, y te das cuenta que principalmente ese Subway lo visitaban del norte del condado, etcétera. Bueno, imagínate con la tecnología que existe hoy, es tan fácil tener un iPad y pedirle al cliente que te por favor, no te dé su dirección, porque no te quiere dar su dato. Ponme nada más un pin de dónde nos visitas y si vienes de tu trabajo o si vienes de tu negocio. Y entonces empiezas a adquirir información básica que te permite después tomar decisiones para decir, oye, no me conocen otras personas, no viene la gente del lado, la publicidad va para acá. Y es una programación tan simple, hoy tan sencilla, que se puede resolver con un iPad. No la tenemos, no lo hacemos, porque no existe ese puente entre la necesidad de la persona, el dueño de la franquicia, el que tiene la tienda, y el ingeniero que pues es un nazi, puede programar eso con los ojos cerrados, pero falta el hombre del medio, ¿no? Y entonces creo que un Nexus está siendo ese hombre del medio que conecta los puentes y sabe traducir para la necesidad del de la tienda con la capacidad que tiene este ingeniero, porque a veces el ingeniero de la tienda no se saben hablar, que es exactamente como iniciaste la conversación. Teníamos un gran talento, pero no sabíamos qué pedírselo, ni en qué idioma, ni cómo pedírselo. Un Nexus está funcionando como ese intermediario entre la necesidad del mercado
el talento de muchas personas y lo está llevando para conectar esos puentes. ¿Cómo hacen para capturar las necesidades de un ecosistema tan rico como el que tenemos aquí en Jalisco? Es muy grande, el abanico es muy amplio. ¿Cómo le hacen para capturar el talento para la necesidad del cliente? ¿Cómo es ese proceso? Alguien que nos escuche y diga, yo quiero ir a un Nexus porque ahorita que escuché, me identifiqué con una necesidad y no he sabido a quién buscar, pero ya sé a quién me puede ayudar. Y voy a decir ahorita algo, se dedica a la moda, a hacer prendas de dama, y a lo mejor dicen ustedes, van, los buscan, ¿cómo es el proceso? ¿Y cómo ustedes hacen para identificar al talento correcto? Porque otro de los temas que tenemos, hablando de tecnologías emergentes, es inteligencia artificial, necesitamos tener arquitectos para el tema de ciberseguridad y todas las tecnologías que conocemos. ¿Cómo hacen ustedes para tener en su equipo esa diversidad de talento que puede satisfacer la necesidad de sus clientes? Me voy a platicar un poco de dónde nace Nexus. Nexus nace en el 2018 y prácticamente con un enfoque 100% comercial. Cuando arranca la parte comercial empezamos a detectar que había necesidades enfocadas a marketing, a la parte legal, a la parte tecnológica y cosas que finalmente un cliente veía valor en poderlas encontrar en un solo lugar. Cuando vimos esa necesidad, dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a acercar talento que no necesariamente esté focalizado en tecnología, pero que su conocimiento y su experiencia puedan abonar a otros sectores? Entonces empezamos a investigar dónde podíamos encontrar. Parte de eso, por ejemplo, Ricardo yo lo conocí en una cámara de comercio, y justamente ahí encontramos que él tenía cosas muy interesantes que podían abonarle a mis clientes. Pues en ese momento dije, él tiene algo, empezamos a platicar y dije, esta persona está igual de loco que yo, ¿no? En el buen sentido, ¿no? O sea, es creativo, es inteligente, tiene cosas que le pueden abonar. Y después de una charla muy interesante vimos que incluso el mismo ecosistema que él tenía por su cuenta podía acercar clientes hacia un Nexus. Entonces, el perfil que nosotros buscamos es alguien que sea talentoso y que tenga una forma de conectar con más personas, porque eso mismo atrae a otros consultores, a otros clientes y va creciendo de manera muy orgánica la plataforma. Excelente. Y eso me hace pasar a la segunda pregunta. Si hoy le dieran el micrófono a alguno de sus recursos, a alguno de sus talentos, ¿qué historia de orgullo contarían sobre lo que está construyéndose en Nexus? Mira, yo creo que algo muy interesante es que nosotros tenemos clientes de sectores no solamente del tecnológico. Atendemos industrias, desde industrias creativas, industrias de logística, tiendas de abarrotes, fábricas de dulces, ferreterías, productores de pollo, de cerdo, de aguacate, de berries. Entonces, yo te diría algo muy orgulloso, o que yo siento que los llenaría de orgullo, es saber que toda su experiencia que tuvo resultado en una industria se está replicando en otra que pareciera no tener absolutamente nada que ver. Entonces, cuando un consultor ve que su conocimiento se puede aprovechar en otro sector que jamás en su vida pensó que tocaría, yo te diría, al principio es de risa, porque dicen, oye, ¿cómo es que tú estás hoy teniendo una charla con gente de Toyota para negociar un proyecto y mañana estás con los agricultores de una zona definiendo estrategia para posicionamiento, rango de precios, captación de talento? Yo creo que esta diversidad hace muy rico el ecosistema y yo pensaría que eso a todos nos hace sentir orgullosos. ¿Qué dices tú, Richard? No es un solo caso en particular, creo que es precisamente el estar construyendo estos puentes, es poder hablar los idiomas, ambos idiomas, ¿no? Y volverte el traductor entre la tecnología y la necesidad. De repente hablamos que el cliente siempre tiene la razón, el problema es que a veces el cliente no sabe lo que quiere, ¿no? Inclusive ha habido muchos memes sobre la inteligencia artificial y ahora el diseño, donde decían los diseñadores, nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque ahora la inteligencia artificial puede hacer todo. Lo único que se necesita es que el cliente le diga exactamente qué es lo que quiere, cómo lo quiere, en dónde lo quiere, y entonces levanta la mano y dice, nos salvamos, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el problema más grande no está en la ejecución, está en no tener la claridad de qué es lo que estás buscando y necesitas. Entonces, yo creo que un Nexus, conforme el tiempo vaya pasando y vaya tocando diferentes industrias y vaya sumando talentos. Al mío, a mí me encanta el tema del marketing. Yo les platico a Adriana, a mí no me importa si me pones a vender
en la industria farmacéutica vendía dorzolamida más timolol más brimodina para la presión intraocular. ¿Cómo haces marketing de eso, no? Y sin embargo, bueno, inventábamos en las expos que si Critantec era un Poseidón, el rey Poseidón, y hacíamos una animación, y entonces salían los 3 triángulos, y vestíamos a unas personas de diferentes colores, y cada uno en una sala activa, y como, o sea, al final hasta los mismos médicos decían qué padre, qué creativo y qué diferente, ¿no? Y no estaban acostumbrados a verlo. Y eso tiene que ver con pensar diferente independientemente de la industria. No importa si vendes tequila o si vendes refacciones o si el día de mañana estás vendiendo bienes raíces, ¿no? Al final puedes innovar en todos los proyectos. Existen muchísimas tecnologías hoy padrísimas, y los que nos gusta leer sobre este tema, pero hacen falta muchos puentes, hacen falta muchos traductores. Y Nexus, pues estamos poniendo nuestra granita de arena en ser ese puente entre lo que requiere el cliente, escuchando su problemática, y las tecnologías que él no sabe ni siquiera que existen y cómo se llaman y cómo se utilizan, y conectando estos talentos para resolver problemas, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Y además de los puentes, ahorita que los escucho, estaba pensando, dicen que el mejor manual del universo es el que cualquiera puede ejecutar, pero tampoco tenemos que creer que todo lo tenemos que saber. Si nos acercamos a las personas correctas, podemos resolver nuestras necesidades, y no tenemos por qué estar preocupados porque no entendemos todo, que yo creo que es algo que también a veces nos limita. Creemos que no podemos entrarle a la inteligencia artificial porque no somos expertos en la tecnología. Creemos que el tema de digitalización va a ser un tema muy costoso o va a ser un tema que nos va a exponer, y a lo mejor eso nos frena un poquito. Saber que tenemos a personas tan creativas, con tu ejemplo me queda muy claro que son innovadores y que van a encontrar maneras de poder resolver la necesidad de quienes los busquen. Claro. ¿Qué pensamiento tan innovador? Me encantó escuchar tu ejemplo. Dije, ¿cómo le hace para vender eso? ¿Cómo le hacía para encontrar una manera de que alguien se sintiera atraído? Están escuchando un ejemplo de algo que puede ser tremendamente complicado y pueden resolver realmente muchos problemas con el conocimiento y el equipo tan talentoso que tienen. Gracias. ¿Qué fue lo que más trabajo les ha costado encontrar aquí en Jalisco? Talento, inversión, visibilidad, ¿y cómo lo están resolviendo? Bueno, yo en lo particular te voy a decir que uno de los problemas a veces que enfrentamos, creo que como sociedad, a veces es la proximidad de un gobierno. Es complejo, ¿no? Muchas veces necesita el empresario esa ayuda. A veces no tenemos los fondos para poder iniciar algún proyecto, sobre todo los emprendedores, ¿no? Y necesitamos más foros como estos, que estén soportados obviamente por un apoyo gubernamental. Yo que me la paso atendiendo muchos emprendedores que quieren poner a lo mejor un local comercial en una plaza comercial, y los empiezo a entrevistar, y al final termino diciéndole, compadre, tú no necesitas un local comercial, tú necesitas una asesoría, porque no sabes cuántos metros necesitas, no sabes cuánto tienes que pagar de renta, no sabes cuánto vas a estar vendiendo mensualmente, ni el ticket promedio, ni el tipo de plaza que tienes que manejar, si va a ser un power center, un mall, un strip center, outlets. Existen todos esos formatos y muchos más. Nada más en alimentos encontramos, no tipos de comida, formatos de alimentos, cerca de 28 formatos diferentes, desde fast casual, fine dining, etc. Entonces, realmente lo primero que hace falta es educar, ¿no? Y yo creo que ahí una responsabilidad importante recae en el gobierno, desde generar este tipo de foros para estar educando a la gente, porque no hay cosa más penosa que ver a un emprendedor iniciar algo con desconocimiento y fracasar, ¿no? Hay inclusive en Ciudad de México creo que hay un instituto del fracaso, ¿no? Que así se le llama. Hasta hace poco me enteré que existía eso. Y es como una sociedad de alcohólicos anónimos donde van a contar sus casos de fracaso, ¿no? Pero es sumamente enriquecedor. ¿Por qué? Porque precisamente aprenden uno de otro, y el éxito pues no es otra cosa que la suma de los fracasos hasta que lograste lo que querías lograr, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo al fracaso, hay que tenerle miedo a no intentar, ¿no? Porque antes de inventar la bombilla Edison, fracasó ¿cuántas veces? 10,000 veces, ¿no? Dicen que el que no ha fracasado es porque no ha intentado nada. Claro. Sí. Y tuvo que solamente acertar una vez y fallar 9,999 para inventar el foco. Entonces yo creo que necesitamos más educación, y eso es en el país completo, para precisamente que este país empiece a dar estos brincos
donde la gente abra su mente y se dé cuenta que existen estas oportunidades y estos foros. Completamente de acuerdo. Una de las razones por las que México no está dentro de esto que les compartí, esta estadística, reconocido como en los primeros 100 hubs del mundo, es precisamente porque como país no estamos dando un mensaje de unión y de trabajo y de colaboración. Y no solo se refiere a segmentos, se refiere a la colaboración de la triple hélice que es el gobierno, que es la industria, que son nuestros empresarios y la sociedad. Nos hace falta trabajar, nos hace falta educarnos y nos hace falta conocernos, que es lo que estamos haciendo ahorita con UNEXO. Conocer qué tenemos a 3 pasos. Yo insisto, nuestro ecosistema es muy rico, tenemos gente que está haciendo cosas muy innovadoras como ustedes y a 20 minutos, a una llamada, podríamos estar evitando cerrar nuestras empresas o tener pérdidas por mucho tiempo. Entonces, qué interesante escucharlos. UNEXO es parte de una nueva ola de empresas tech mexicanas. Sí, y de hecho, mira, quiero platicarte algo interesante. Nosotros arrancamos, a partir de las necesidades que empezamos a detectar, decidimos presentarnos y comunicar que nuestro formato es SaaS, ¿no? Que de alguna manera, digo, lo que conocemos todos y muy común es el SaaS, ¿no? El Software as a Service. Pero nosotros, al ser un talento muy especializado, le pusimos SaaS porque es un Talent as a Service. Entonces tú puedes contratar un especialista que probablemente no podrías contratar por un mes, un año, pero lo necesitas 5 horas de esa persona, 10 horas de esa persona, porque te va a abrir todos los ojos, ¿no? Para saber por dónde, ¿no? Y yo te aseguro que todo el mundo tiene talento, pero muchas veces le falta esa dirección. Entonces, UNEXO hace precisamente eso, te acerca un talento que te va a permitir maximizar la probabilidad de éxito de tus planes y objetivos. Definitivamente. No había escuchado esta parte de TAS, esa la inventamos nosotros. Talentos a service. Talentos a service. Y ahorita con este contexto de Talentland, pues queda. ¿Tienen clientes globales o están en una parte local? Mira, de inicio. Yo te diría que estamos ahorita trabajando más de manera local. Hace un momento que comentaba sobre los retos, yo te diría que uno de los retos es justamente la visibilidad. Yo trabajé muchos años en la industria y vendiéndole a empresas globales, Continental, Jabil, Sanmina, etcétera. Y la realidad es de que me costó mucho trabajo poder conseguir acceso hacia esas empresas. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando hablas de buscar especialistas, piensas a lo mejor en una firma grande, KPMG, Boston Consulting Group, y es de repente, aunque te conozcan, yo pienso que hay una barrera natural en el bueno, es una empresa pequeña, emergente, realmente sus talentos especializados serán tan especializados, y siéndote muy honesto, nos costó mucho trabajo empezar a romper barreras. Cada vez hemos tenido mayores acercamientos hacia empresas globales, y la realidad es de que lo que hicimos fue cocinar un poquito diferente el problema o la estrategia. Entonces, a través de otras empresas que le venden a las grandes empresas, estamos teniendo acceso, pero vamos en representación de compañías pymes que le venden a las grandes compañías. Realmente ahorita no tenemos una empresa que estemos atendiendo de manera global, porque realmente estamos creando también casos de éxito que nos permitan vender esos resultados. Yo te diría que vamos por muy buen proceso, pero sí necesitamos seguir trabajando en la visibilidad. Yo creo que lo que nos comparten debe de ser un ganchito más que atractivo, porque los he estado siguiendo en cada pregunta, en cada experiencia que nos han compartido, y no ha habido uno solo en el que yo me identifique una experiencia propia o de algún compañero, o en este intercambio que tenemos en la cámara con diferentes empresas, en donde tenga que ver con esa posibilidad de que un puente nos conecte rápido, un puente que nos ayude a evitar esos desperdicios. Insisto, las pequeñas empresas, las grandes empresas, en todos lados existe desperdicio, y el tema tiene que ver con el talento. El tema tiene que ver con tener a los recursos correctos, y si no tengo manera de identificarlos, no perdamos el tiempo. Busquemos el éxito. No perdamos el tiempo buscando, porque tenemos expertos que nos pueden ayudar. Hay muchas startups con ideas brillantes y pocas logran conectar con éxito. Lo que nos están contando es una historia de éxito que me hace sentir muy orgullosa, y más saber que es una empresa mexicana. ¿Qué han aprendido ustedes sobre cómo convertir estas oportunidades en valor real para sus clientes? Mira, yo quisiera compartirte algo
que realmente, o particularmente incluso, es un concepto creado por Unexo. Hemos detectado que justamente lo que falla mucho en las compañías es que ni siquiera ellas mismas entienden qué valor tienen, ¿no? Qué valor ofrecen al mercado. Nosotros creamos un concepto que se llama Buda, con V. Y Buda significa que es valor único, es valor único, diferenciado y apreciado por tus clientes. Cuando explicamos ese concepto y decimos que el Buda de Unexo es precisamente ser ese puente, conectar con talento especializado, nos abre muchas oportunidades porque saben que la persona que nosotros colocamos por una necesidad está calificada y vamos a ayudar todos los del ecosistema, es decir, todos los consultores que son multidisciplinarios, a que nuestro cliente logre su éxito. Y al final el cliente, cuando entiende ese valor, yo te diría, se siente también identificado, trabaja en generar su propio Buda, en ocasiones está muy disperso y le ayudamos a focalizarlo para que tenga éxito. Excelente. Ha sido una plática maravillosa, he aprendido términos nuevos, no he conocido a alguien tan innovador como ustedes, incluso en el tema de hacer sus propios acrónimos. CAS me lo llevo porque estoy muy familiarizada con los conceptos de SaaS y otros que tenemos en la tecnología, pero me encantó saber que tenemos Talent as a Service. Debe de ser el mayor atractivo para conocer a Nexus. Muchísimas gracias. Estemos en contacto y en el comercial, en el anuncio que tenemos, vamos a ponerlos, va a estar el QR, por favor. Y si no, a través de Canieti podemos conectarlos perfectamente con quien quiera tener talento as a service. Y miren, claro, quisiera cerrar, si me permites, comentando que para todos nuestros socios estamos ofreciendo sin ningún costo un discovery, un diagnóstico para quien guste y realmente tenga mayor interés en evaluar alguna necesidad particular. Sin ningún costo, sin ningún compromiso, hacemos una sesión donde entendemos cuáles son las necesidades particulares y en función de eso les aseguro que si podemos ofrecer valor, les haremos una propuesta. Y si no encontramos y tampoco encajamos, claro que somos muy honestos y sinceros porque queremos cosechar puros casos de éxito. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Gracias.